Antes preservaremos a la nena y por ahora dejamos el tema acá porque en este mediodía hay más. Lo tenemos ahora Sergio. Hola Sergio, buen mediodía para vos. Hola Sergio, ¿cómo estás? Analía, Ciro, buen mediodía para todos. Repercusiones sobre las dos conferencias de prensa ayer en Rosario con el tema en común: narcotráfico, delito e inseguridad en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario. Por un lado, el gobernador y su ministro de Seguridad. Por otro lado, dos diputados provinciales más una ex vicegobernadora con intenciones de acceder a la máxima magistratura en la provincia de Santa Fe. Repercusiones en la capital provincial, en el seno del Poder Ejecutivo tras los cruces de ayer. Ivana Fuchs, buen mediodía, ¿cómo te va? Hola Sergio, ¿cómo estás? Buen mediodía para todos. La verdad nos hicieron esperar las repercusiones básicamente después de lo que se escuchó tras la conferencia de prensa de los tres dirigentes de la oposición, vos lo decías, María Eugenia Bielsa y los diputados Héctor Caballero y Carlos Del Frade. Hablaron acerca de la inseguridad, del narcotráfico, de la violencia. Héctor Caballero dijo particularmente que Rosario es la capital del lavado de dinero. Esto cayó muy mal aquí en la Casa de Gobierno y hoy habló acerca de este tema, dando su punto de vista, el ministro de Gobierno Pablo Farías, que esto decía. La verdad que la conferencia de prensa de ayer parecía más la presentación de un frente político que el cuestionamiento a políticas de seguridad, fundamentalmente porque no vimos allí ninguna propuesta seria sobre el tema de seguridad. Estamos convencidos que no es la forma de abordarlo. Nosotros tenemos instancias de diálogo con todos los sectores políticos y obviamente receptamos todas las cuestiones que nos quieran plantear, fundamentalmente en los temas más delicados que existe, uno de los temas más delicados que existe hoy en el país, que es el tema de la seguridad. Catalogar con ese eslogan a una ciudad de la provincia, a la ciudad de Rosario, con la importancia que tiene, bueno, es al menos delicado. Yo espero que tenga algún dato estadístico para poder sostenerlo, porque la verdad que yo no tengo un dato estadístico que me indique cuáles son los niveles de lavado de activos que hay hoy en la provincia de Santa Fe respecto al resto del país, donde sabemos que este país por distintas razones tiene ese problema. Existen distintas razones históricas o de manejo económico, de economías ilegales que obviamente terminan en alguna operación de lavado de dinero. Ahora, sostener que el lugar donde más lavado de dinero se produce es en Rosario, bueno, al menos se tiene que tener un dato estadístico para poder afirmarlo. Si no, solamente son eslogan que suenan más a, como decía al principio, ¿no? Presentación de un frente político y un tema sensible para la gente para tratar de llevarlo a la campaña. Nada que sirva a solucionar los problemas de la seguridad. Bien, la palabra del ministro de Gobierno. Creo yo que empezar a avanzar en este tipo de soluciones con respuestas, o que la clase política o que dirigentes puedan empezar a involucrarse en cuanto a acciones, me parece que es interesante, ¿no? Por supuesto, está rodeado del condimento electoral, más allá de que esto se hizo en forma independiente de lo estrictamente partidario, al menos lo que dijeron. Claro, que no es la lectura claramente que hace el gobierno de la provincia. El gobierno de la provincia, la lectura que hace es que esto fue casi netamente un acto político electoral. Farías dice, la presentación de ayer, lo que percibimos muchos, dijo él, es que fue más la presentación de un frente político que una conferencia de prensa para abordar seriamente esta problemática. Dijo, no son serios, es peligroso confundir política con problemáticas sensibles como estas, y además vos hablás de dialogar. Farías dijo, tenemos los espacios disponibles para escuchar a cualquiera que tenga alguna sugerencia, alguna propuesta, alguna solución para aportar en este sentido, pero de manera seria. Insistió con esto y le pidió fundamentalmente a Héctor Caballero que aporte algún dato estadístico que pueda sustentar aquello que dijo de que Rosario es la capital del lavado de dinero. Precisamente con respecto al tema electoral, también hubo novedades del propio Ejecutivo santafesino en la tarde de ayer, con una consulta popular a la que nos van a convocar el mismo día de las elecciones generales. Es así, ayer el gobernador firmó el decreto, ya es una decisión tomada, ya está rubricada la herramienta administrativa correspondiente. El 16 de junio del año que viene, cuando vayamos a elecciones generales, vamos a tener que opinar, además, en esta consulta popular, que no será vinculante, es decir, el próximo gobierno o el próximo gobernador no tendrá obligación de acatar el resultado de esa consulta, no será vinculante y tampoco será obligatoria para el elector. El elector ese día obviamente tendrá que ir a votar para elegir a sus autoridades locales,
locales, provinciales, la autoridad de mesa le entregará a la par un papelito donde dirá quiere opinar sobre la reforma, sí o no. El elector se puede negar, no estará obligado a hacerlo, pero bueno, es una decisión que está ratificada ya a partir de ahora con este decreto, y de esto también habló el ministro Farías. Bueno, el decreto que firmó el gobernador ayer establece que el 16 de junio, que es la fecha convocada para las elecciones generales, aprovechando el acto electoral y de manera de no generar mayores costos para la realización de la consulta, bueno, paralelamente o conjuntamente se realice una pregunta simple para que la población pueda responderla voluntariamente, por sí o por no, sobre si está de acuerdo con que se proceda al proceso de reforma de la Constitución en el próximo periodo de gobierno. Pero tiene un efecto no vinculante, es decir, no es obligatorio el resultado de la consulta, si bien para nosotros tiene mucha importancia, obviamente, la opinión de la ciudadanía, y tampoco es obligatorio para los ciudadanos tener que votar en dicha consulta. Por lo tanto, la autoridad de mesa, al momento que entregue las boletas de las distintas categorías electorales el 16 de junio, va a consultar a cada elector simplemente si también procede a votar en el referendo, en la consulta popular, y en su caso de ser afirmativo le va a entregar una boleta muy sencilla donde va a tener formulada esta pregunta de si está de acuerdo con la reforma de la Constitución, del proceso de reforma de la Constitución para el próximo periodo de gobierno, y la respuesta por sí o por no, marcando el casillero correspondiente. ¿Vinculante qué valor tiene esto? Tiene un valor político muy importante porque no podemos desconocer, luego de hacer un referendo donde la población seguramente masivamente va a responder, va positivamente a responder votando en ese referendo. Digo, el resultado que tenga, más allá de que no obliga legalmente, sí políticamente me parece que no puede ser desatendido. Las características que la Constitución debe tener es una discusión que hay que dar posteriormente, fundamentalmente en las propuestas que los distintos congresales constituyentes eleven y luego en la convención que va a debatir el texto definitivo de la Constitución. Bien, finalmente entonces habrá una consulta popular no vinculante, no obligatoria, el día que se elija gobernador y vice, entre otros cargos ejecutivos y legislativos en la provincia de Santa Fe. Creo yo, Ivana, es una decisión que toma el propio gobernador para ratificar su intención, que no fue otorgada por parte de la dirigencia política en la provincia de Santa Fe, buscar el aval del ciudadano santafesino a la hora de reformar la Carta Magna en el nuevo periodo. Sí, es así. Dos datos para complementar. Inicialmente se había dicho, de hecho el día del anuncio así se planteó, que la reforma se debía hacer en el año 2020 y que la consulta popular debía estar planteada en ese sentido. Bueno, el decreto en realidad convocante habla de toda la gestión, de 2020-2023, como todo un periodo de gobierno en el que se podría llevar adelante este proceso. Y alguien deslizó por allí, sobre todo desde la oposición, que sería pertinente, ya que se hace la consulta, incluir una segunda pregunta, por ejemplo, sobre un tema que ha sido muy controvertido durante todo este tiempo que se discutió la posible reforma, y que es la reelección del gobernador. Alguien sugirió reelección sí o reelección no. ¿Por qué no incluir esta segunda pregunta en la consulta popular del próximo 16 de junio? Se lo preguntamos a Pablo Farías y Farías dijo, bueno, la verdad no queremos complejizar el proceso, no queremos complejizar la consulta, vamos por una sola pregunta que es sí o no a la reforma de la Constitución. Sobre eso deberemos opinar los santafesinos el próximo 16 de junio. Ivana, muchísimas gracias.